Conclusiones. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego A. Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. No fue un anuncio cualquiera, puede ser doloroso una eliminación en algún mundial, da bronca perder en octavos o en cuartos, te desilusiona quedar afuera en la fase de grupos, te lastima perder una final, pero lo que sintieron la mayoría de los argentinos con la expulsión de Maradona en el mundial de 1994 generó una de las mayores tristezas en la historia de este deporte para nuestro país. Estaban viviendo la crucifixión de su Dios, y no estoy exagerando, sino pregúntenle a los protagonistas, a los que sufrieron la pérdida desde muy cerca, porque una selección bicampeona de América que desplegaba un fútbol fenomenal y era de las máximas candidatas al título, de la noche a la mañana perdieron toda la motivación posible, sus ganas e ilusiones se desvanecieron, porque de ganar y gustar en 2 partidos se volvieron para Argentina a la semana del comunicado. Eso por supuesto tiene una explicación, tiene nombre y apellido. Pero el motivo está envuelto en teorías, conspiraciones, casualidades y de circunstancias del destino. Bienvenidos a Metionina, un podcast donde te contaré los detalles y secretos más revelantes de muchas historias dentro del fútbol, algunas curiosas, otras trágicas, maldición, corrupción o momentos que marcaron un antes y después en este deporte. Soy Tomás Grimoldi, quien te guiaré en este recorrido de conocimiento y descubrimiento. Quédate para conocer la historia del doping de Maradona y las teorías o conspiraciones que envuelven el caso. Hablaba de candidata al título, hablaba de un fútbol fenomenal, y es que la selección de Alfio el Coco Basile tuvo ese podría haber sido más grande en la historia de la selección. Razones no faltan. Traía consigo un invicto de 31 partidos, un bicampeonato de América, figuras emergentes que la descosían, combinadas con nombres ya asentados en la selección. Se sumaba ese Batituta junto a aquel Canigia, ese Cáceres junto a aquel Ruggeri, Sensini, Chamote en los laterales, Orteguita Balbo, Isla Goicoechea, Simeone Redondo por primera y única vez en un mundial, y obviamente tenían al mejor de todos, a Diego Armando Maradona. Pero la realidad es que no todo venía por un camino de rosas. Nos asentamos en 1993, ya habían pasado 3 años de la final contra Alemania en Italia, de la renuncia del Diego, del fin del ciclo de Bilardo. Había llegado el Coco Basile en febrero del 91, vería la derrota recién a los 31 partidos, conformando una de las mejores selecciones que se recuerde hasta ahora. En el medio ganó la Copa América de Chile ese mismo año de llegada, la Copa Rey Fahd, ahora Copa Confederaciones, en el 92 y repetiría el título continental en este 1993. No era un invicto avasallador, fueron 18 triunfos y 3 empates. Claro que jugaban bien, pero sufrían. El invicto ya era una carga extra que se aguantaba para agrandar al equipo. Ese mismo año llegó el verdugo de la selección. Colombia le ganaría 2-1 por las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Ya sin la mochila del invicto se creía que se podía ver otra cara del equipo, pero lo que siguió a esa derrota fue uno de los capítulos más bochornosos en la historia de la selección. El domingo 5 de septiembre de 1993, Colombia visitaba a la Argentina en el Estadio Monumental y le proporcionaría una de las derrotas más dolorosas y apabullantes que tuvo. 5-0 fue el resultado. Bastante recordada es aquella derrota. Sabiendo cómo le fue a la selección del Coco y la espalda que tenía por los títulos logrados, aún así peligró muchísimo su puesto en el banco tras estas caídas. Nos estábamos por quedar afuera y Argentina tuvo que jugar un repechaje internacional para poder entrar a la Copa del Mundo. Pero para que todo pueda salir bien, para que el equipo funcione de una mejor manera y no volver a repetir lo de Colombia, necesitaban a su héroe. Aquel aclamado héroe pedido en la cancha de River, aquel que tuvo que trabajar como nunca para salvarnos.
El Diego pasó por uno de los peores momentos de su carrera después de perder aquella final. Daría positivo de cocaína mientras era jugador del Napoli en 1991. Una larga sanción le afectaría tanto en su juego como en su físico. Era una especie de decadencia comparado con aquel brillante Maradona de los años 80. Tratamientos, visitas judiciales, problemas mediáticos y un paso frustrante por el Sevilla serían algunas de las cosas por las que pasó Maradona antes de presenciar en cancha aquella dolorosa derrota ante Colombia. Un chip se le prendió en la cabeza después de eso. Su selección estaba mal y lo necesitaba. Con el visto bueno de Grondona empezó el operativo regreso. El nuevo equipo de Maradona era Newell's Old Boys. No brilló, no estaba cerca de su mejor versión y lo sabía. Entonces fue que armó un grupo de trabajo para volver a ser Diego. Su principal compañero en este camino, en esta revancha que le estaba por dar el fútbol, fue un viejo conocido en su etapa con el Napoli y quien también fue su preparador físico que lo ayudó a llegar de la mejor manera al Mundial del 86, Fernando Signorini. Estaba su masajista, Salvatore Carmando, su representante Franchi y su abogado Bolotnikov, su respaldo emocional que era su familia, Claudia, sus hijas Dalma y Janina, por supuesto Don Diego también. Me falta alguien, un protagonista principal en esta historia, alguien que sin querer fue el caballo de Troya. Maradona conoció a Daniel Serrini previo a su preparación mundialista. Era un personal trainer conocido de la zona donde residía Diego. Tenían amigos en común que iban al New Ash de Belgrano, un gimnasio que tenía visitas inusuales de jugadores del ascenso. El caso es que pudieron coincidir y se hicieron grandes amigos rápidamente. La misión de Serrini era ayudarlos con las vitaminas, anabólicos que podía tomar, ayudarlo a bajar de peso. Hay que destacar que no era una persona ligada al fútbol, no tenía estudios ni era enfermero, tuvo antecedentes de dopaje, que no se entiende cómo Maradona y su grupo pasaron de alto, pero bueno, el caballo ya estaba adentro. La preparación del 10 fue en un campo de La Pampa, haciendo hasta triples turnos, esforzándose muchísimo, ya que meses antes de jugar el Mundial se había quedado sin club. Argentina clasificó raspando el Mundial dejando en el camino a Australia. Jugó algunos amistosos, no lo dejaron entrar a Japón por sus antecedentes con la droga, algunas giras previas, fue la única preparación de Maradona hasta llegar a Estados Unidos 94. Serrini era mirado de costado, pocos confiaban tanto en él como Maradona, ya muchos dudaban de las pastillas que le daban. Incluso no formó parte de la delegación oficial de la selección en su sede central en Boston, pero por pedido de Diego estuvo informalmente habitando el complejo junto con él, siguiendo los tratamientos que le ayudó a llegar al mismo peso que hace 8 años. Pasamos de un Diego un poco más descendido del juego contra Australia y los amistosos a un Diego que volaba en el debut contra Grecia, a un Diego eufórico después de su último gol mundialista, que en ese momento no sabía, pero quedaría en el recuerdo de la memoria popular su grito frente a la cámara de televisión. Argentina 4, Grecia 0, 3 goles de Batistuta. El equipo estaba muy bien, eso sí, contra una selección debutante, pero con una supremacía que ilusionaba a todos. Se acercaba el partido contra Nigeria, la última misa maradoniana, pero internamente se estaba gestando la desgracia. Hay que aclarar que esta línea de relato es la versión oficial de los hechos, lo que la mayoría estuvieron de acuerdo. Uno de los anabólicos que Maradona usaba para ayudarlo a quemar calorías era uno llamado Rapid Fast. Lo traía Serrini de Argentina, pero en Boston se quedaría sin stock. Recorriendo un supermercado al azar de Estados Unidos, compró un producto con otro nombre, con características similares, de venta libre, pero con un extra que se le pasó de largo y sería el causante de la catástrofe. Compraría Rapid Fuel. El 25 de junio de 1994, Nigeria le empezaría ganando a la Argentina con un gol tempranero de Samson Siamsia. A los 22 minutos, Canigia lo empataría. 5 minutos después, por un saque rápido de Maradona en una falta cercana al área, asistiría al Pájaro para anotar el segundo. Resultado final: el Diego la descosió, estaba lúcido y seguía desparramando rivales como en su mejor época. Lo más trascendental sucedió en el entretiempo. Un sorteo dictaminó los nombres para el control antidoping, 2 por país. El doctor Pietri estaba presente, viendo cómo sacaban el número 10 y confirmando después que estaban todos los números. Finalizó el partido y el mundo vio a una de las protagonistas más inusuales, dudosas y curiosas en esta historia. Un asistente de la FIFA, llamada Sue Carpenter, vestida de enfermera, entró al campo de juego acompañado por Pietri a buscar a Diego. Él, aún exaltado por la victoria, la agarró primero de la mano y se fue con ella hacia su purgatorio, la antesala antes de su ficticia muerte.
Antes de los análisis, los médicos de cada selección tenían que rellenar varios formularios. En uno de ellos tenían que poner los medicamentos que tomaban los futbolistas. Lo que no pusieron los delegados argentinos fue aquel maldito Rapifuet. Quizás el principal error es que tampoco sabían todos. El único que tenía esa información era Daniel Serrini, quien no estaba inscripto en la delegación ni tenía contacto directo con los doctores. Ya estaba hecho. Entre risas y bromas, Maradona entregó su prueba a los representantes antidopajes, que guardaron las muestras y las cifraron para que quedara en el anonimato. La bomba empezaría a estallar el martes 28 de junio cuando una muestra del Laboratorio Olímpico Analítico Paul Cibern de la Universidad de California daría como positivo una muestra correspondiente al partido entre Argentina y Nigeria. El código inscripto FIFA 220 llegaría a manos de Joseph Blatter, secretario general de la FIFA, que se encontraba en la sede central del Mundial en Dallas. Lo desencriptaron, el nombre era el de él. Podía ser el menos o el más esperado. Maradona estaba en esa línea, pero sí, era el nombre del 10 argentino. La pelota empezó a rodar. Le llegaría primero el presidente de la FIFA, el brasileño João Havelange, luego al presidente de la Comisión Médica de la FIFA, el belga Michel Dojoux, y finalmente al presidente de la AFA, Julio Grondona. La sustancia prohibida encontrada fue efedrina. El mundo AFA se revolucionó. Primero fueron los médicos en enterarse, luego los más cercanos a Maradona y finalmente él, sin decirle antes que todos estaban haciendo lo posible para tratar de ocultarlo, también teniendo justificaciones y cortadas. El primer pretexto eran gotas nasales que supuestamente adquirió antes del partido, antigripales llamados Nastisol y Decidex, de venta libre y que contenían efedrina y pseudoefedrina. La segunda justificación fue el caso Caldere, el último antecedente de doping en un mundial. En la primera fase de México 86, el control al mediocampista español Ramón María Caldere dio positivo después del triunfo de su selección contra Irlanda del Norte por 2-1. La FIFA no lo suspendía ni siquiera por un partido. Le habían encontrado efedrina inscripta en un jarabe para la tos. Poco sirvieron estos cortantes ante los atenuantes de la FIFA. Maradona ya estaba desolado, llorando y lamentándose furioso y frustrado. Una energía que se apoderaría también al resto del plantel. Ahora no más del último partido de la fase de grupos ante Bulgaria, Argentina igualmente ya estaba clasificada. La contraprueba daría nuevamente como positivo. El miércoles 29 de abril se daría a conocer el comunicado del principio. La AFA decidió expulsar al jugador de la delegación para que la posible sanción no se expanda al resto del equipo. También tuvieron lugar estas famosas palabras del Diego. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Argentina perdió 2-0 contra Bulgaria para finalizar terceros de grupo. La esperaba Rumania en la siguiente fase, un muy buen equipo que en ese momento no tuvo piedad y le ganaría 2-0. Era el final para esta historia mundialista que pudo ser más pero se apagó, o quizás lo apagaron desde lo más alto del poder. Se podía hablar de una soltada de mano por parte de la máxima autoridad futbolística argentina, del dueño del circo, de la persona que tenía que hacer lo que la FIFA le diga para mantenerse en los puestos más altos de la federación, y es que Julio Grondona no puso las manos en el fuego por Maradona. Lo de expulsarlo de la delegación con la excusa de no perjudicar al equipo y su participación flaquece de fundamentos. La FIFA no tenía motivos suficientes para eliminarlos por un solo doping, ya que Sergio Vázquez, el otro compañero de Diego que fue al control antidoping, le dio negativo. Tampoco hubo antecedentes ni antes ni después de sacar a equipos de torneos tan importantes. Es más, la FIFA tenía miedo a que la delegación argentina se retire por sus propios medios del torneo en forma de reclamo por lo sucedido a Maradona, y fue ahí que entró la figura de Don Julio. Hay un asterisco trascendental en el momento de la contraprueba. El abogado de la AFA, Santiago Agricol de Bianchetti, el presidente de River, David Pintado, el médico de la delegación, Roberto Piedro, y el abogado de Maradona, Daniel Bolotnikov, viajaron hacia Los Ángeles, a la Universidad de California, para ver el frasco B del código FIFA 220. En teoría, el único culpable del doping hasta ese momento era un código, del cual nadie
nadie tenía que conocer su propietario, su país o siquiera el motivo. Por supuesto que por los rumores, por todas las personas que tenían asegurado ese nombre por parte de Blatter o Grondona se sabía, pero nadie tenía que saberlo. Lo que pasó es que cuando llegó el frasco estaba etiquetado con el nombre de dos sustancias, efedrina y pseudoefedrina, una irregularidad gigante. Si ya estaba etiquetado así, ¿por qué razón harían la contraprueba? Era casi imposible que no tengan las sustancias. No estaba en las condiciones con las que lo firmó Piedro, entonces pidieron la nulidad. La otra cara de la situación es que Grondona desde Dallas ya le contó a la prensa sobre el doping de Maradona. Ya había dicho que se trataba de efedrina. La AFA era una federación afiliada a la FIFA, que Grondona, además de ser presidente de la AFA, era vicepresidente de la FIFA, y si se pedía este tipo de impugnación se convertiría en un escándalo político. Esta situación no estaba encaminada con los intereses de la AFA ni con los intereses de Grondona. La AFA no era la imputada, así que ellos no podían ir contra el procedimiento. Claro, todo esto visto del lado burocrático, del lado que perjudicaría la solidez de Grondona en el sistema político. Es allí donde no se quiso meter ni el abogado ni el presidente de la AFA. João Havelange era el presidente de la FIFA en ese momento. Era muy cuestionado desde su país, Brasil, ya que durante su cargo la selección carioca no volvía a ser campeona desde 1970 y esta era su última Copa del Mundo estando al cargo. Havelange era el mismo que Maradona ignoró en la entrega de medallas de la final de Italia 90, indignado y enojado por aquel penal mal cobrado para Alemania. Havelange era el mismo que deseaba la presencia de las mejores figuras para este mundial, que se disputaba en un país lejano a la cultura futbolística, que necesitaba de un Maradona para que sea reconocido, para que atraiga a más personas. El mismo que no puso controles antidoping en el repechaje contra Australia, pero que justo pescó al Diego en la fase de grupos. El mismo que quería sacar del camino a esta selección endemoniada y candidata al título. Y es que sí, Brasil casualmente ganó aquel mundial y le dio la frutilla del pastel a su mandato como presidente. Las teorías pueden ser muchas: manipulaciones por parte de la FIFA, creerle o no a Maradona después de todos sus antecedentes recientes, una verdadera equivocación por parte de los médicos, sobre todo el personal trainer, una movida política de Grondona, una movida estatal de Estados Unidos y la DEA para controlar las drogas y muchas cosas más que pudieron ser los reales causantes de esta desgracia, de este final para el Diego en la selección. Su etapa futbolística le regalaría una última función unos años más adelante, pero este fue el final más trágico con el país en el cual él le dio todo lo que pudo.